En el libro de los Proverbios, capítulo 17, y el versículo 17 dice así: El verdadero amigo ama en todo momento, y es un hermano en tiempos de angustia. Sin dejar de leer el texto, puede fijarse en dos expresiones que aparecen en el versículo: amigo y hermano. ¿Cuál de estos dos calificativos o descripciones envuelve más apego, más sentimientos? Por supuesto que el de hermano. Y justo dice aquí que ese amigo se convierte en hermano en tiempos de angustia. Y lamentablemente vivimos en ese periodo de tanta angustia por diferentes circunstancias, de salud, emocional, económico y de muchas otras más. Y es ahí cuando se ve que ese amigo se convierte en un verdadero hermano, porque sus sentimientos afloran a tal punto que quiere hacer lo posible por consolar a los demás. Y por eso este tema del tesoros de la Biblia: jamás abandonemos a nuestros hermanos. Y no estamos hablando necesariamente de nuevos hermanos o nuevos bautizados. Cualquiera puede pasar por situaciones muy difíciles. Es por eso que en esta sección se repasa el caso de Job. Ahora que repasamos la lectura bíblica del libro de Job cada semana, nos damos cuenta de cuánto sufrió este hombre. Y cuando dicha lectura lo hacemos mediante las grabaciones del sitio JW, cobran vida y nos da más tristeza, nos llega más al corazón y entendemos el sufrimiento de lo que él pasó. Pero no solamente podemos pensar en la muerte de sus hijos, que fue algo sin duda muy doloroso, perder sus 10 hijos de golpe, el que su propia esposa hablara de mejor descansa, ya no sufras más, y también el de tener amigos que no eran realmente ningún amigo, peor, hermano, para consolarlo. ¿No es cierto que nos da mucha lástima, mucha pena el solo leer este relato? Más debería ser haberlo presenciado. Y peor, sentirlo en carne propia. Y eso es lo que le sucedió a Job. Por ejemplo, si repasamos todos los que en vez de animarlo y consolarlo, lo atacaron o se alejaron, cobra más dolor. Llegamos a sentir más pena todavía por él. Veamos la primera situación. En Job capítulo 19 y el versículo 13, el mismo siervo de Dios dijo: ha alejado de mí a mis propios hermanos, y los que me conocen se han apartado de mí. Es una pena leer estas palabras de alguien que necesitaba mucho consuelo debido a su situación emocional y física por la que estaba pasando. Pero hablando de Job, demos la aplicación en nuestros días. ¿Cuándo se pueden otros cristianos alejar de otro siervo de Dios? Pueden haber varias razones. Pensemos de un anciano, un siervo ministerial o un precursor o precursora que pierde su privilegio por alguna decisión mal tomada. Y por supuesto tiene que pagar las consecuencias con disciplina. Cuando uno escucha ese tipo de anuncios en la congregación, enseguida pensamos y tratamos de imaginarnos el mal que cometió esa persona y por lo tanto nos alejamos mejor por precaución. Así que, ¿qué se debe hacer en esos casos? Si no ha habido un pecado grave de por medio y simplemente una mala decisión en su vida, es posible que ese hermano, en vez de sentir que se le alejan los demás, deben sentir el amor, el compañerismo, como si fueran no amigos, sino hermanos, como decía Proverbios 17:17. Y en especial, los que llevan la delantera en la congregación deben esforzarse por proveerle estímulo espiritual, que sientan estos hermanos que se les necesita en la congregación, y que con el paso del tiempo recuperen esos hermosos privilegios de servicio que tenían dentro de la congregación. Otra situación que puede hacer que algunos se alejen es cuando un familiar es expulsado.
Y lamentablemente puede pasar eso, que por ese familiar se alejan de todos los otros familiares que siguen activos y fieles a Jehová. Piense, por ejemplo, en los jóvenes que tienen padres expulsados. Ellos no necesitan que nos alejemos, sino más bien que nos acerquemos, que les ayudemos a ver que no solo tienen amigos en la congregación, que tienen hermanos apegados a ellos. Por ejemplo, una hermana llamada María menciona que cuando su esposo fue expulsado y dejó a la familia, muchos de sus amigos, siervos de Jehová, vinieron a su casa, le cocinaron algo, le ayudaron a estudiar a sus hijos y hasta le defendieron cuando se escuchaban rumores mal infundados sobre ella. Eran como verdaderos hermanos en esos tiempos de angustia. Por eso vale la pena examinar cuál es nuestra posición si sucede a uno de estos casos en nuestra congregación. Y es que en el caso de Job, no solamente se veía en los adultos. Si vemos, por ejemplo, en el capítulo 19, los versículos 16 y 18, dice así: Llamo a mi sirviente, pero no contesta. Con mi boca le suplico compasión. Y el versículo 18: Hasta los niños pequeños me desprecian. Apenas me levanto, comienzan a reírse de mí. Por lo tanto, personas que estaban bajo la autoridad de Job ni siquiera lo querían ayudar. Decía que suplicaba compasión, ayuda, pero no lo atendían. Y el hecho de que los niños lo despreciaran, es posible que no haya nacido de sí mismos hacer esto, sino posiblemente promovidos por sus padres. Total abandono para alguien que era leal a Jehová y que él no había provocado la situación. ¿Y qué decir de los amigos de Job? En el capítulo 19, versículo 19 dice: Todos mis amigos más cercanos me detestan, y los que yo amaba se han vuelto en mi contra. Una verdadera lástima la vida de Job. Pero no queremos que en nuestra congregación suceda lo mismo con nuestros hermanos que tanto nos necesitan. Por eso, en nuestra ilustración de la guía de actividades, ¿qué podemos observar? Un par de hermanos han llegado a visitar a una hermana que está sola. Tal vez su esposo la dejó. Tal vez algún familiar que vivía con ella falleció. Y en vez de alejarse, están ahí, procurando ayuda. La hermana está dándole ayuda emocional, mientras que su esposo está dando ayuda física, arreglando algo en la cocina, tal vez alguna tubería rota. No puede ella hacerlo, no tiene la experiencia o no tiene el dinero para realizarlo, pero está dispuesto a colaborar de una y otra manera. Como decía el libro de los Proverbios, ese amigo que ama en todo momento llega a convertirse en un hermano en tiempo de angustia. Por eso para todos nosotros vale muy bien la pregunta que tiene en nuestra guía de actividades. ¿Cómo puedo seguir mostrándole amor a un hermano que esté pasando por una situación angustiosa? Buena pregunta. Así que vale la pena examinar mentalmente en nuestra congregación quién está pasando por una situación de alguna enfermedad crónica de algún familiar, o la muerte de algún familiar, o tal vez la expulsión de un familiar o un ser querido que abandonó a Jehová, pero que esa persona sigue sirviendo fielmente a Jehová, o si alguien ha perdido un privilegio en la congregación. Examinemos la situación y en vez de alejarnos como hicieron estas personas de Job, acerquémonos y dejemos de ser amigos y convirtámonos en hermanos. Ese calor de hermanos realmente hará que esta persona que se siente desconsolada llegue a percibir el verdadero amor de Jehová mediante cada uno de los siervos de Dios en la congregación.